Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Bueno, pues bienvenidas, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Vamos a tomar este tiempo de devoción a nuestro Dios. Vamos como ya saben, no vamos ahorita a entonar. Vamos a comenzar con una oración. Después de ahí vamos a entonar 3 alabanzas. Y posteriormente vamos a terminar con un estudio de la palabra de Dios. Así que pues sean bienvenidas, hermanos, y vamos a orar primeramente. Acompáñenme a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, esta tarde, Dios bendito, oramos a Ti para darte gracias por la vida, gracias por la salud, Señor, gracias por todo tu amor y por toda la misericordia que muestras con cada uno de nosotros, Dios bendito. Te rogamos de todo corazón que en esta tarde derrames bendición sobre nosotros, Padre Santísimo, y que este estudio, Padre, este servicio que vamos a hacer para tu gloria y honra, Señor, llegue de manera agradable hacia ti, bendito Dios. Quédate con nosotros, acompáñanos, Señor, bendícenos y bendice a todos nuestros hermanos en Cristo alrededor de todo el mundo. Bendice a todas las personas, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Rey y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanas, pues vamos a iniciar con estos cantos. Comenzamos con el canto, Cantar alegres a Dios. Dice así, hermanas. Canta alegres a Dios, habitantes de la tierra, servid a Jehová con mucha alegría, venid ante Él, con mucho regocijo, reconoce que Él nos hizo y suyos somos, alabadle y bendecid su nombre a Él, para siempre es su gran misericordia, alabadle y bendecid su nombre a Él y su verdad por todas las edades. Canta alegres a Dios, habitantes de la tierra, servid a Jehová con mucha alegría, venid ante Él, con mucho regocijo, reconoced que Él nos hizo y suyos somos, alabadle y bendecid su nombre a Él, para siempre es su gran misericordia, alabadle y bendecid su nombre a Él y su verdad por todas las edades. Amén, hermanos. Vamos con la siguiente alabanza, alabaré. Dice así: alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio un grupo de los redimidos y todos alababan al Señor. Juntos oraban, juntos cantaban y todos alababan
Bien, después de este canto vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios. El canto se titula En la viña del Señor. Y dice así: yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor, Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor, Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor, Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Bien, hermanos, vamos entonces a pasar al estudio de la palabra de Dios. Vamos a comenzar leyendo ahí en la primera carta de Juan. Vamos a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 8 al versículo 10. Primera carta de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 8 al versículo 10. ¿Me dicen cuando lo tengan, hermanos, para darle lectura? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al versículo 10, dice así de la siguiente manera: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está entre nosotros. Bien, hermanos, sin lugar a dudas, a lo largo de la Biblia, a lo largo de las Sagradas Escrituras, hemos visto a muchos hombres de Dios caer ante el pecado. Tristemente, muchas personas les puede pasar lo mismo dentro de lo que es la iglesia. En la Biblia, por ejemplo, hemos visto caer al rey David. Hemos visto cómo cayó también el apóstol Pedro cuando negó al Señor. Hemos visto el pecado también del rey Salomón. Y hemos visto, hermanos, que
en toda la Escritura, desde los inicios, desde el Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo muchas personas, siendo siervos de Dios, pues llegan a caer en toda clase de pecado. Y por supuesto que eso es algo que también nos puede suceder a nosotros dentro de la iglesia. Entonces, el tema que vamos a ver hoy en esta tarde lleva por título: ¿qué debemos de hacer cuando caemos en pecado? ¿Qué hacer cuando caemos en pecado? Por lo que acabamos de leer, nos queda claro que todos somos ¿qué? Pecadores, todos. No hay ninguna persona que pueda decir yo no peco, ¿sí? Claro que no. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Juan nos está diciendo que si yo digo, ¿sabes qué? Yo no soy pecador, yo no peco, yo no cometo errores, estoy haciendo a Dios mentiroso. Y su palabra no va a estar en quién, en mí. Entonces, es claro, está muy claro que todos llegamos a cometer pecados. Incluso Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ahí la Biblia, claro, dice, ¿no? Por cuanto todos. Y si está hablando que todos, ¿qué quiere decir? Que todos hemos llegado a cometer pecado. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, cuando caemos, cuando tropezamos, cuando pues realmente entramos en un pecado y del cual no podemos salir? Muchas veces cuando estamos en ese pecado no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. Incluso cuando caemos en ese pecado, en lugar de buscar la salida, sucede que ese pecado nos lleva a cometer otro pecado y después otro pecado y después otro pecado. Y ya cuando menos acordamos, pues ya estamos totalmente contaminados. Entonces, hoy vamos a ver estos 3 consejos a través de las Sagradas Escrituras, 3 consejos que nos van a decir, que nos van a mostrar qué debemos de hacer si un día tú o yo llegásemos a caer en algún pecado. Y el primer consejo que vamos a ver es que hay que reconocer nuestro pecado. Si tú caes en el pecado, si tú estás hundido en un pecado, primeramente reconócelo. Y para ello quiero que veamos el ejemplo del rey David, allí en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel. Vamos a ver ahí en 2 de Samuel. 2 de Samuel, en el capítulo 12. 2 de Samuel, vamos a estar en el capítulo 12. Como bien saben, hermanos, algo que David hizo en tiempos de su reinado fue que cayó en pecado delante de Dios. Podemos darnos cuenta a través de las Sagradas Escrituras que nos muestran allí en 2 de Samuel capítulo 11, nos muestran que el rey David llegó a cometer un pecado con una mujer llamada Betsabé. Nos dice claramente allí la Escritura, ¿no? que David estaba en la parte de arriba de su palacio, cuando de pronto mira a una mujer que se estaba bañando. Entonces David manda a sus siervos a preguntar por esa mujer. Y resulta que la Biblia nos dice que esa mujer se llamaba Betsabé, la cual era mujer de un hombre llamado Urías. Entonces, David, hermanos, tristemente, pues no fue capaz de controlar sus pasiones, de controlar su carne. ¿Por qué? Porque cuando él mira a esta mujer que se estaba bañando, mandó traerla y se acostó con ella. Tuvo relaciones sexuales con Betsabé, lo cual pues le llevó a cometer pecado. ¿Qué pecado cometió David? Adulterio. ¿Por qué? Porque se metió con una mujer que estaba casada con otro hombre. Entonces ese fue el pecado que llegó a cometer el rey David. Y no solamente vemos que David comete el adulterio,
Es como les decía al principio, muchas veces nosotros podemos llegar a caer en un pecado y en lugar de salir de ese pecado, en lugar de pedir perdón a Dios, lo que hacemos es decir, pues total, ya pequé, pues ahora voy con otro. Total, ya la regué delante de Dios, ya me equivoqué delante de Dios, pues hago otro y otro y otro. Y esto fue lo que le sucedió al rey David. Él manda a traer a la mujer, se mete con ella, órale, ya adulteró. Ahora, David, hermanos, tristemente, no solamente cometió el pecado de adulterio, sino que también cometió homicidio. ¿Por qué? Porque después nos narra, ahí mismo en el capítulo 11, que David manda a la guerra a este hombre, al esposo de Betsabé, a Urías, y da órdenes de que lo dejen adelante y que lo manden al lugar donde estén los más fuertes, los más valientes, y que ya cuando se encontraran con el otro, con los enemigos, pues retrocedieran para que lo dejaran ahí solo. ¿Y qué sucede? Que el esposo de Betsabé, Urías, muere. Entonces David podemos ver que cayó no solamente en un pecado, sino que cayó en ¿qué? En dos pecados: el adulterio y el homicidio. ¿Por qué? Porque mató, él fue el que fue partícipe para que asesinaran a este hombre, al esposo de Betsabé. Ahora, ¿qué sucede después, hermanos? Si leemos ahí en el capítulo 12, nos damos cuenta que Dios manda a un profeta llamado Natán. Quiere que vaya y le diga a David que ha pecado. Quiere que vaya y le reprenda. Entonces, nos menciona la escritura que llega Natán con David y le empieza a contar una historia. Le dice Natán a David: ¿sabes qué, David? Te voy a contar esto, te voy a contar lo siguiente. Había un rey, el cual pues tenía muchas ovejas, muchas. Entonces imagínense, un rey que tenía muchas ovejitas y era muy rico. Y por el contrario, había un hombre que era pobre, el cual tenía únicamente una oveja. Pero resulta que el que era rico, en lugar de matar a una de sus ovejas para que se comieran su oveja, ¿qué hizo? Mató a la del que era pobre. Entonces imagínense. Entonces le dice, esto le está platicando el profeta Natán al rey David. Entonces cuando David escucha que el que era rico le quitó la oveja al que era pobre y que nada más tenía una, David dice ahí en la escritura que se enciende. Dice ahí en el versículo 5, entonces, capítulo 12, versículo 5, dice allí: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Entonces, ven cómo David, hermanos, podemos ver aquí que su reacción al saber lo que había sucedido, pues fue un temperamento duro, tuvo un temperamento fuerte, un carácter fuerte, de tal manera que dijo: pues es digno de muerte aquel rico que le quitó una oveja al pobre. Pero ¿qué creen? David, sin darse cuenta, se estaba condenando a sí mismo. Porque después vemos que el profeta Natán le dice a David: David, tú eres ese hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerden, el rey David tenía muchas esposas. El rey David tenía más de una esposa. Urías únicamente tenía ¿qué? Una esposa. Y David, teniendo muchas, fue y le quitó la esposa al que solamente tenía ¿qué? Una. Entonces, lo que hizo el profeta Natán fue darle a entender por medio de un ejemplo cómo David había caído en un pecado. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se sintió David? Cuando le dijeron: tú eres ese hombre, David. Tú eres ese pastor, tú eres ese hombre rico que tenía muchas ovejas y que le quitaste al que nada más tenía una. Yo me imagino a David, me lo imagino sonrojado, me lo imagino triste, me lo imagino con una vergüenza en su rostro que pues debió de haber sido terrible para David.
Pero algo que vamos a ver, hermanos, es que David, cuando es reprendido por el profeta Natán, él reconoce su pecado. Él lo reconoce. Vean ahí en el versículo 13 del capítulo 12. Vean, segunda de Samuel, capítulo 12, en el versículo 13. ¿Listo? Dice ahí, segunda de Samuel, capítulo 12, en el versículo 13. Vean, recuerden, David había recibido la reprensión por parte de Natán. David había entendido que había cometido pecado delante de Dios. Y vamos a ver en este versículo qué es lo que David le contesta a Natán, qué es lo que David dice. Y dice aquí en el versículo 13, dice de la siguiente forma: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Ahí está, hermanos. ¿Sí o no? O sea, ¿qué hizo David? ¿Negó su pecado? ¿Acaso dijo David a Natán, no, yo no fui, yo no adulteré, yo no mandé matar a Urias, él allá lo mandó? ¿Verdad que no? O sea, David no negó que había pecado. Al contrario, David claramente y con mucha humildad dijo, he pecado contra Dios. Esa actitud que tuvo el rey David es una actitud que debemos de tener hoy en día cada uno de nosotros. Pero tristemente no es así. Tristemente, cuando nosotros llegamos a tropezar, cuando nosotros llegamos a caer en pecado, en lugar de reconocerlo, actuamos a la defensiva. Actuamos de una manera enojada, actuamos con coraje, actuamos de una forma inadecuada. ¿Cuántas personas, verdad, no llegan a utilizar lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 7, ¿no? ¿Qué pasa? Cometemos pecado. Alguien quiere llegar a reprendernos. Alguien quiere amonestarnos en amor. Alguien quiere hacer lo que la Biblia dice. Pero en lugar de que aceptemos que hemos pecado, ¿qué es lo que decimos? ¿Acaso tú nunca has pecado? ¿Acaso tú eres perfecto? ¿Acaso tú haces las cosas bien? El que esté libre de pecado tiene la primera ¿qué? Piedra, es lo que decimos. En lugar de reconocer, como David, he pecado. ¿A poco David le dijo eso a Natán? ¿A poco David le dijo, Natán, ¿a poco tú nunca has pecado? Natán, ¿a poco tú eres perfecto? Natán, ¿a poco tú eres un angelito, eres muy santo? ¿Verdad que no? Eso lo hizo David. David aceptó la reprensión, aceptó la disciplina y reconoció diciendo, he pecado delante de Jehová. Y nosotros, pues muchas veces no somos así. Actuamos como Adán y Eva. Recuerden a Adán y Eva, ¿no? Ellos pecan, desobedecen a Dios cuando comen del fruto prohibido, aquel fruto que Dios les dijo, no vayan a comer. ¿Qué hacen ellos? Comen, desobedecen a Dios, nace el pecado. Entonces después llega Dios y los busca. Los anda buscando y ellos estaban ¿qué? Escondidos. Y eso es algo que también se llega a practicar. Escondemos el pecado, lo guardamos allí, no queremos que nadie se dé cuenta. Se nos olvida que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe. Se nos olvida. Entonces Adán y Eva quisieron hacer lo mismo, estaban escondidos. Dios llega buscándolos y ¿qué les dice? ¿Qué contestan allí? Pues es que teníamos miedo. ¿Por qué? Porque es que estábamos desnudos. Entonces Dios les dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del fruto que te dije que no debes de comer? ¿Y qué es lo que hace el hombre? ¿Qué hace Adán? Adán dice, sí, comí, lo acepto, ¿verdad que no? Adán dice, la mujer que me diste, Señor, ella tuvo la culpa. Yo pequé no porque yo haya sido el pecador, sino porque esta mujer me hizo pecar. Eso es lo que dice Adán. Entonces, fíjense cómo Adán no reconoció su pecado. Yo no miré a Eva forzándolo. O la Biblia no nos dice que Eva le dijo a Adán, o te lo comes, ¿verdad que
sea, la Biblia nos narra que únicamente Eva, pues órale, y Adán entró, pero nunca lo obligaron a nada. Mas sin embargo, cuando Dios cuestiona a Adán, pues Adán, lo primero, lo más facilito, me lavo las manos, esta mujer tiene la culpa ahí. Entonces Eva le dice al Señor, a ver mujer, ¿qué pasó? Eva hace lo mismo que Adán, la serpiente, Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, vean cómo muchas veces nosotros actuamos como Adán y Eva. Cometemos un pecado, cometemos una iniquidad, violamos la ley de Dios, transgredimos su ley, pero en lugar de reconocer, en lugar de decir, me equivoqué, perdón, Señor, no. Lo que hacemos es decir, ni que tú fueras perfecto, ni que tú no pecaras. ¿Quién eres tú para juzgarme? Solo Dios puede juzgarme. Esa es la reacción que muchas veces tenemos. Entonces, si un día Dios no quiera, alguno de nosotros llega a caer en pecado, hay que reconocerlo, hay que aceptarlo, y hay que aceptar también la disciplina. Nos dice el Señor a través de la carta a los Hebreos: Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Entonces, así como el Señor nos da bendiciones, pues también nos da nuestras regañadas, también nos puede disciplinar, también nos puede llamar la atención. Y es donde tú y yo tenemos que estar maduros y decir, me equivoqué, lo acepto. Pero ese es el mayor problema del hombre y de las mujeres, de todos. No nos gusta que nos digan, estás mal. No nos gusta que nos llamen la atención. ¿A quién le gusta eso? A nadie. Pero entonces, si nosotros caemos un pecado, recuerden, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Reconoce que has pecado. Hay que reconocer que hemos pecado. Después, vamos a pasar a nuestro segundo punto. Recuerden qué hacer cuando caemos en pecado. Primero, reconoce tu pecado. Segundo punto, confiésaselo a Dios. Cuéntaselo a Dios, platícaselo a Dios. Dobla tus rodillas si es posible ante Dios. Póstrate ante Dios y dile, Señor, he pecado contra ti. Perdóname, Señor. Ten misericordia de mí. Es lo que tenemos que hacer cuando caemos en pecado. No puedo yo esconder mi pecado, no puedo dejarlo allí, no puedo dejarlo allí a la deriva, claro que no. Tengo que tener mi momento de oración y decirle a Dios, Señor, me he equivocado y estoy aquí para pedirte perdón. Y quiero que veamos que eso fue lo que hizo David. Recuerden, adulteró y fue partícipe del homicidio. Entonces llegan y lo reprenden. ¿Qué hizo? Reconoció su pecado. ¿Y qué va a hacer después? Se lo va a confesar a Dios. Vamos a leer allí en el libro de los Salmos. Vamos a ir a Salmos en el capítulo 51. Salmo 51. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Salmos 51. Versículo 1 al 4. Vamos ahí a darle lectura para que veamos cómo David, pues, lo que hizo fue confesar su pecado delante de Dios. Vamos a ver ahí Salmos 51. Salmo 51, del versículo 1 al versículo 4. Me dicen cuando lo tengan, hermanos, para darle lectura. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, vamos a leerle. Dice ahí Salmo 51, del 1 al 4. Vean allí que este salmo lo escribió David a raíz o a consecuencia de haber pecado con Betsabé. Entonces dice allí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Vean lo que dice: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad,
y límpiame, dice David, ¿de qué? De mi pecado. Porque yo reconozco, vean, ¿qué dijimos? Reconocer nuestro pecado. David dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, vean qué bonitas palabras, hermanos. Vean qué bonita forma de pedirle perdón a Dios. Y esto es algo muy importante, hermanos, que en nosotros debe de haber este dolor al pecar. En nosotros yo no puedo sentirme gustoso si estoy pecando. Yo no puedo estar feliz si un día llego a cometer un adulterio, por ejemplo. Yo no puedo sentirme orgulloso. Yo no puedo sentirme orgulloso si un día llego a drogarme, si un día llego a emborracharme, a vivir una vida llena de pecado. Yo no puedo sentirme feliz por hacer eso. Al contrario, debo de tener ese sentir de David. ¿A poco a David lo vemos contento por haber pecado? ¿Verdad que no? David, podemos ver en estas palabras que él escribió, podemos ver dolor, podemos ver llanto, podemos ver mucho sufrimiento, podemos ver en él un corazón triste, un corazón agobiado, un corazón afligido. Eso es lo que podemos ver en David. Y vean, sus sentimientos eran ¿por qué? Porque había pecado con Dios. ¿Cómo te sientes tú cuando pecas? ¿Cómo me siento yo cuando peco? ¿Me da igual? ¿Me da lo mismo pecar? ¿O tomo esta actitud de David? Señor, perdóname. Discúlpame, Padre, borra mis rebeliones. Borra estos pecados, tú que todo lo ves, todo lo sabes. Vengo a confesarte que me he equivocado, vengo a confesarte que te he fallado, Señor. Y no estoy a gusto. Dice David, el pecado que hice lo tengo siempre delante de ¿quién? De mí, dice David. No puedo borrar ese adulterio, no puedo olvidarme de todo aquello que llegué a cometer, dice David. Entonces el pecado lo tenía agobiado, el pecado lo tenía afligido, lo tenía triste. Eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando le estemos confesando el pecado a Dios. Debemos de llegar con un corazón quebrantado delante de Dios. Debemos de pedirle ese perdón a nuestro Padre celestial, porque así fue como lo hizo el rey David. Peca y ahora va y le dice a Dios, perdóname. Y fíjense, vamos a leer ahí en la primera de Juan, donde habíamos iniciado. Primera de Juan nuevamente, en el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Voy a darle lectura al versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos allí a darle lectura. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 9. Le voy a dar lectura, hermanos. Primera de Juan 1:9 dice de la siguiente, dice así, hermanos, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí nos queda claro, aquí nos queda ahora sí que muy bien en nosotros, ¿de qué? De que si yo confieso mis pecados, Dios me va a perdonar. Si yo le traigo al Señor mis iniquidades, si yo le confieso mis rebeliones, si yo le confieso todo aquello que he hecho mal delante de sus ojos, dice Juan, Él va a ser fiel
y va a ser justo para perdonar nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Caes en pecado? Reconoce tu pecado. Confiesa tu pecado. Pero, por último, hermanos, un último punto, arrepiéntete también de tu pecado. ¿Por qué? Porque de nada va a servir, de nada me serviría a mí que yo reconociera mi pecado, de nada me serviría que yo confiese mi pecado, sino que, si no me arrepiento, de nada me serviría. Pequé, ok, ya lo confesé a Dios, muy bien, ahora hay que arrepentirnos. De nada me va a servir decirle a Dios, perdóname Dios por ser ratero, perdóname por ser peleonero. Si saliendo luego vuelvo a hacerlo, de nada me serviría. Sería yo un mentiroso nada más delante de Dios. Estaría jugando o tomando como a juego a Dios. Y eso es algo que no puede ser. Para que Dios me perdone ese pecado que yo le he confesado, tengo que arrepentirme. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentirse? Cambio de vida, cambio de mente, cambio de opinión. Si yo era así, ahora voy a hacer de esta otra forma. ¿Qué hizo David? Cayó en el adulterio. Ese fue su pecado. Se arrepintió de su pecado, lo reconoció, lo confesó al Señor y ya no volvió a adulterar. Ya no nos muestra la Biblia que haya andado pues nuevamente cometiendo el mismo pecado. Ya no hizo eso el rey David. Él se confesó su pecado y se arrepintió de él. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Vamos a leer Proverbios. Vamos a irlo de ahí a los Proverbios en el capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Vamos a ver ahí lo que nos dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 28 en el versículo 13. Proverbios 28 versículo 13. Proverbios capítulo 28. Proverbios 28, 13 dice así de la siguiente forma: el que encubre sus pecados no prosperará. Y vean lo que dice aquí: mas el que los confiesa y aquí viene, y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, aquí está claro, hermanos. No se trata únicamente de decir, Señor, reconozco que he pecado y vengo a confesarte mi pecado, sino también hay que alejarnos de ese pecado. Hay que arrepentirnos. Hay que decirle, hay que mostrar también frutos de arrepentimiento ante el pecado que hayamos cometido, que estemos cometiendo, porque de lo contrario, pues de nada va a servir. Tiene que haber un arrepentimiento en mi vida. Tengo que mostrarle al Señor que verdaderamente me siento mal por lo que he cometido. Tenemos el ejemplo del apóstol Pedro. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo el apóstol Pedro a Jesús? Yo por ti doy mi vida, Señor. Yo doy todo por ti, aunque todos estos se escandalicen, aunque todos estos digan esto y aquello. Yo te voy a seguir a donde quieras, Señor, y voy a dar la vida por ti. Así le dijo el apóstol Pedro a Jesús. ¿Qué le dice Jesús? Ay, Pedro, cierto te digo que antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. ¿Qué sucede? Cuando agarran al Señor, nos menciona la escritura que están ahí sentados, pasan 3 personas, ¿no? Y le dicen, yo a ti te he visto que tú eres de ellos. No, yo ni conozco a Jesús, dice Pedro. Entonces, vean, dice Pedro, Jesús, yo no lo conozco. Pasa otro, no, sí, tú eres de ellos. Tu manera de hablar, le
hace Pedro? Dice la Biblia, que empieza a maldecir. Imagínense. Y le niega 3 veces. Escucha Pedro el gallito cantar. Y se pone ¿a qué? A llorar amargamente. Se pone a llorar. Pero lo que vemos después es un arrepentimiento en quién? En Pedro. A diferencia de, por ejemplo, Judas. Judas vende al Señor por 30 monedas de plata. Y cuando se da cuenta de su pecado, en lugar de arrepentirse de ese pecado, va y se quita la vida. Entonces nosotros debemos de tomar el ejemplo de Pedro. ¿Se equivocó delante de Dios? Sí se equivocó. Cayó en pecado, pero se arrepintió también ¿de qué? De ese pecado. Ya no volvió a negar al Señor. De hecho, sufrió la persecución por estar predicando a Cristo, por estar predicando el Evangelio. Entonces ya no volvió ¿a qué? A caer en ese mismo hoyo, en ese mismo pecado. Pedro nos mostró ese arrepentimiento. Entonces lo mismo debemos hacer ¿quién? Nosotros. Nosotros debemos de hacer lo mismo. ¿Caes en tu pecado? Reconócelo. ¿Caes en pecado? Confiésalo. Y por último, ¿qué? Arrepiéntete de ese pecado. Entonces eso es algo que son 3 consejos que vemos a través de la palabra de Dios, los cuales pues espero nos ayuden a llevarlos a cabo. Si un día, Dios no lo quiera, lleguemos a caer en algún pecado. Entonces, pues hasta aquí vamos a finalizar con nuestro tema. Espero que haya sido de gran edificación para todos y cada uno de nosotros, y que el Señor les bendiga grandemente.